Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que, va a dar que hablar. Bienvenidos a mi canal, su espacio favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a adentrarnos en un universo de talento, belleza y por supuesto drama. Y no cualquier drama, sino el drama que solo las reinas de la televisión turca pueden ofrecer. ¿Están listos para escuchar una bomba? Prepárense. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial, Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de sus romances, bueno, quizás un poquito, ni de sus proyectos más recientes. No. Hoy vamos a centrarnos en algo mucho más jugoso, adivinar quién es la actriz turca que Hande Erçel considera su top. Sí, así como lo oyen. Vamos a analizar pistas, vamos a investigar sus interacciones en redes sociales, vamos a repasar entrevistas y declaraciones, todo. Para intentar desentrañar este misterio. ¿Será Beren Saat, la reina indiscutible de Amor Prohibido? ¿Será Tuba Büyüküstün, la belleza enigmática de 20 minutos? ¿O quizás se trate de una actriz más joven que está revolucionando la pantalla con su talento? Las posibilidades son infinitas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis detectivesco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo último del mundo del espectáculo turco, con información fresca, análisis profundos y por supuesto muchísimo chisme. Así que ya lo saben, suscríbanse. Y ahora sí vamos a descubrir quién es la actriz turca top de Hande Erçel. Para empezar, quiero recordarles que Hande Erçel es una actriz que ha trabajado con muchísimas actrices talentosas a lo largo de su carrera. Desde sus inicios en series como Al-Ku, El Colibrí, hasta su explosión como protagonista en Güneşinkler, Las Hijas del Sol, y por supuesto su consagración en Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta. Hande ha compartido escena con un abanico impresionante de actrices. Esto hace que nuestra tarea sea aún más desafiante, pero también más emocionante. Una de las primeras pistas que podemos analizar son las interacciones de Hande en redes sociales. ¿A quién sigue? ¿A quién le da a me gusta regularmente? ¿A quién comenta? Estas pequeñas acciones pueden revelar mucho sobre sus preferencias y admiración hacia otras actrices. Por ejemplo, Hande suele interactuar bastante con algunas actrices de su misma generación, como Demet Özdemir. Ambas actrices han compartido momentos en eventos y premiaciones, y siempre se muestran muy amables y respetuosas entre ellas. Sin embargo, esto no necesariamente significa que Demet sea su actriz top. La admiración puede ser mutua y genuina, pero quizás Hande tenga a otra actriz en un pedestal aún más alto. Debemos recordar que en el competitivo mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y las interacciones en redes sociales a menudo son gestionadas por equipos de relaciones públicas, lo que dificulta discernir la verdadera admiración del simple protocolo. Es por eso que debemos profundizar más allá de los likes y comentarios. Otra pista importante son las entrevistas que Hande ha concedido a lo largo de su carrera. En estas entrevistas ha hablado sobre sus inspiraciones, sus modelos a seguir y las actrices que admira. Recordemos una entrevista en la que le preguntaron sobre qué actrices la inspiraban a seguir adelante con su carrera, y ella mencionó a Beren Saat como un gran ejemplo de versatilidad y talento. Beren Saat, como mencioné antes, es una de las actrices más aclamadas de Turquía, conocida por su trabajo en Amor Prohibido, Aşk Memnu, Fatma Gül Unsuku Ne. ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Y Intikam Venganza. La trayectoria de Beren es impecable y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos es innegable. El hecho de que Hande la mencione como una inspiración es un fuerte indicio de que Beren podría estar entre sus actrices favoritas. Pero seamos cautelosos, ya que a menudo las respuestas en las entrevistas son formuladas para ser políticamente correctas y evitar controversias. Mencionar a una actriz tan respetada como Beren Saat es una jugada segura para ganarse el favor del público y la crítica. Pero ojo, no podemos descartar a otras opciones. Tuba Büyüküstün, por ejemplo, es otra actriz que goza de un gran reconocimiento a nivel internacional. Su belleza exótica, su talento natural y su elegancia innata la han convertido en un ícono de la televisión turca. Tuba ha protagonizado series como Así, 20 minutos y Kara para Aşk, Dinero Negro Amor, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. Si bien Hande no ha hablado mucho sobre Tuba en entrevistas, es posible que admire su trabajo en silencio. Después de todo, Tuba es una figura muy respetada en la industria, y es difícil no reconocer su talento y su contribución al éxito de las series turcas en el extranjero. Tuba es una actriz que irradia una aura de misterio y sofisticación,
lo que podría ser atractivo para Ande, especialmente considerando el camino que esta última está intentando forjar en la industria, buscando papeles más maduros y desafiantes. También podríamos considerar a actrices más veteranas, como Hülya Koçyiğit o Türkan Şoray, leyendas del cine turco. Si bien Ande pertenece a una generación más joven, es posible que haya crecido viendo las películas de estas actrices y que las considere verdaderas maestras de la actuación. Estas actrices representan una época dorada del cine turco, y su influencia en las generaciones posteriores es innegable. Sin embargo, dado el perfil más contemporáneo de Ande y su presencia activa en redes sociales, es más probable que su actriz top pertenezca a una generación más cercana a la suya. Pensar en estas actrices legendarias nos lleva a considerar la importancia de la tradición y el legado en la industria del entretenimiento turco. El respeto por los pioneros y la valoración de la historia son elementos cruciales para comprender la cultura artística de Turquía. Otra posibilidad es que la actriz top de Ande sea alguien con quien haya trabajado directamente. Compartir escenas con alguien puede generar un vínculo especial y una admiración mutua. Pensemos, por ejemplo, en Ebrim Alasya, quien interpretó a su madre en Güneşinkler. La química entre ellas en la pantalla era innegable, y es posible que Ande admire a Ebrim por su profesionalismo, su talento y su calidez humana. Ebrim Alasya es una actriz muy respetada en Turquía, con una larga trayectoria en teatro y televisión. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos la ha convertido en una de las actrices más solicitadas del país. La dinámica madre-hija en Güneşinkler fue un punto clave del éxito de la serie, y es probable que Ande haya aprendido mucho de la experiencia de Ebrim durante el rodaje. También podríamos considerar a Neslihan Atagül, otra actriz muy popular y talentosa de la misma generación de Ande. Neslihan es conocida por su trabajo en series como Kara Sevda, Amor Negro, y Sefirin Kazeta, la hija del embajador. Su intensidad en la pantalla y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Ande y Neslihan han coincidido en varios eventos y premiaciones, y siempre se han mostrado muy cordiales entre ellas. Si bien no son amigas íntimas, es posible que Ande admire el talento y la dedicación de Neslihan a su trabajo. Neslihan Atagül, con su estilo dramático y apasionado, representa una forma de actuación muy diferente a la de Ande. La posible admiración de Ande por Neslihan podría reflejar un deseo de explorar facetas más intensas y emocionales en su propio trabajo. Pero aquí viene una teoría aún más interesante. ¿Y si la actriz top de Ande Erçel no es una actriz famosa y consagrada, sino una actriz emergente, una joven promesa que está empezando a destacar en la industria? Ande siempre ha mostrado su apoyo a las nuevas generaciones de actores y actrices, y es posible que admire el talento y la frescura de alguna joven que está empezando su camino en el mundo del espectáculo. En este caso, nuestra tarea se vuelve aún más difícil, ya que tendríamos que analizar el trabajo de actrices menos conocidas, pero con un gran potencial. Esta teoría es particularmente intrigante, ya que Ande Erçel ha demostrado ser una persona generosa con los jóvenes talentos. Podría ser que en lugar de buscar inspiración en las figuras consagradas, Ande se vea reflejada en el esfuerzo y la determinación de las nuevas promesas. Para profundizar aún más en nuestra investigación, podemos recurrir a las redes sociales de Ande en busca de pistas ocultas. ¿A quién sigue en Instagram? ¿Qué tipo de contenido comparte? ¿Qué comentarios deja en las publicaciones?